Dios es bueno, Dios es maravilloso. Podemos ofrendar con alegría al Señor, porque de Él recibimos todo, ¿verdad? Así que adoramos a Jesús a través también de lo que le damos y sembramos para su obra. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta mañana? Los poquitos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su celular? Pues vaya. Dios tiene cosas nuevas cada día, cada mañana. Él tiene cosas maravillosas. Por lo tanto, esta mañana, hoy 29 de julio, ¿cuántos quieren recibir palabra de Dios? Dicen que escuché a Sixto Porras en una conferencia decir que las personas que normalmente hablamos frente a algunos auditorios, el 90% lo hemos aprendido de alguien más. Y puede ser que tenga mucha razón, es cierto. Aprendemos de diferentes personas y al final lo que decimos es porque lo escuchamos, leímos, estudiamos. Y también Dios habla a través de su palabra de manera práctica, de manera coherente con los tiempos que estamos viviendo, con nuestras realidades. Y la vez pasada que prediqué, creo que hace un mes, pues yo me aprendí una declaración de la Biblia, ¿recuerdan? Y se las enseñé, o no se las enseñé, la repetimos. Entonces yo me la aprendí de algún predicador también, y yo quiero que se ponga en pie y la volvamos a repetir. Pero todos con su Biblia en sus manos. A ver, levanten sus Biblias. Y usted repite después de mí la frase que yo diga y la dice bien fuerte. ¿De acuerdo? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. También. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Otra vez. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la indestructible, la incorrectible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es. Y eso se aplaude, por cierto. Bueno, como a esta edad que uno tiene, ¿verdad? Ya necesita lentes. Son bromas, hermanos. Esos lentes son de ver. Ok, vamos a estar atentos. Ya declaramos. Bienvenidos todas las personas que están por primera vez hoy. El tema de hoy es muy bonito, pero es muy retador para nuestros tiempos. La semana antepasada
estuvimos en un tiempo de ayuno y oración. Estuvimos también culminando con una vigilia y se nos han quedado por ahí algunos temas que llevan la secuencia de aquellos mismos temas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y el tema de hoy es el papel de la iglesia en la sociedad. ¿Cómo es el tema? El papel de la iglesia en la sociedad. ¿Quién es la iglesia? Diga, yo. Sí, que dije nosotros, ellos. O metámonos nosotros primero. ¿Quiénes somos la iglesia? Soy yo. Entonces el papel nuestro, el papel mío, el papel de la iglesia en la sociedad. Vamos a comenzar con algunas realidades que no las podemos obviar. Pero antes de leer las realidades, aunque ya me las pusieron ahí, quiero leerles un poquitito de lo que la iglesia de Dios ha hecho en la historia. ¿Quién vive? Hay algo importante. La iglesia, esto lo leí un martes, pero quiero solamente resumir un poquito. Los primeros 300 años de la iglesia, los primeros 300 años, o sea, después de que Jesús ascendió, después, 300 años después, la iglesia en ese momento impactó a la sociedad de manera poderosa. ¿Sabe usted que Jesús con sus 12 discípulos y obviamente se fueron sumando más, pero no eran la mayoría, eran la minoría, y en ese tiempo la iglesia logró transformar aquella sociedad? La número uno, por primera vez en un mundo pagano, por primera vez en una sociedad pagana, hubo un Dios de amor. Los cristianos tenían un Dios que amaba a los que le aman. Los dioses romanos no amaban a los que le adoraban, peleaban entre sí, sin importarles la gente, pero había un Dios que por primera vez en la historia de verdad amaba a los que le amaban. Además, ese Dios les pedía a ellos que amaran a otras personas. Esa era la iglesia en ese momento. La segunda creencia era que un Dios lleno de misericordia, que requiere misericordia en los suyos. Otra vez, esto era contrario al paganismo romano. Tenían fama de su crueldad. No era normal. El Dios de misericordia no se conocía. Pero una tercera creencia. Los cristianos tenían una cultura en la cual las jerarquías se habían quitado. Los cristianos no estaban separados por estatus social o por su raza. De nuevo, los romanos veían esta idea como una locura, una broma, totalmente absurdo. En un culto cristiano, un hombre de la nobleza y un esclavo podían unirse en alabanza a Dios. Es decir,
El rico y el pobre en la iglesia no existían. Eran uno solo adorando al Rey de Reyes. Otra idea loca era que los hombres deberían amar a sus esposas. Era otra idea loca en el Imperio Romano o en la cultura romana. Amar a sus esposas como a sí mismos. Todo el mundo sabía que los hombres eran mejores que las mujeres. Los romanos eran dueños de sus esposas e hijos. Según los estudiadores de estos temas, dicen que los romanos podían matar a sus hijos sin consecuencias legales, porque eran propiedad de ellos. Podían hacer lo que se les daba la gana con su propiedad. En la nueva forma de creencia, tenían que amar a sus esposas y a sus hijos como a ellos mismos. Esto venía a medio confundir y a traer locuras que solo la iglesia pudo hacer en ese tiempo. Siguiente, este grupo de cristianos rechazaban la práctica del aborto e infanticidio. Y les leí esto. ¿Saben ustedes que una carta de un soldado romano recién casado que estaba frente a la batalla le escribía a su esposa lo siguiente: querida, te extraño mucho. Me da tanto gusto que estés embarazada. Si es un niño, cuídalo y nútrelo. Si es una niña, ponla afuera y déjala morir. Con amor, tu esposo. Esto era típico, era normal, pero en la nueva forma de creer, toda vida nacida o no, niño o niña, discapacitado o no, nobleza o esclavo, toda vida era sagrada. Y un último ejemplo de lo que la iglesia en aquel tiempo logró impactar a la sociedad era: estos cristianos amaban a la gente. Los cristianos amaban a la gente, independientemente de que si eran cristianos o no. Especialmente durante tiempos de enfermedad. Vivir en Roma no era como podríamos imaginarlo. Solo quiero leerles eso como introducción de lo que la iglesia en los primeros 300 años logró. Vamos a la actualidad. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la actualidad? ¿Cuál es el papel de hoy de nuestra iglesia? ¿Cuál es el papel suyo y mío en la sociedad? Aislarnos de ella porque está muy corrupta, aislarnos del gobierno porque está corrupto, aislarnos de los medios de comunicación porque están muy corruptos, aislarnos de X cosas y encerrarnos aquí para cubrirnos de toda contaminación. ¿Será ese el papel de la iglesia? Vamos a verlo. Les dije que hay realidades, 3 realidades. Número 1, como raza humana estamos quebrantados. ¿Cierto o falso? Como raza humana estamos quebrantados y sin esperanza, y nuestra mejor sabiduría no nos va a sanar.
Diga, nuestra mejor sabiduría no nos va a sanar. Esa es una realidad. Nuestra raza estamos quebrantados. Realidad número 2, nuestra sanidad. La salud integral. La salud integral viene a través de la fe y obediencia a la manera en que Dios nos ha llamado a vivir. No hay otra forma de estar sanos integralmente. Y una tercera realidad es, somos creados con un propósito. Diga conmigo, somos creados con un propósito. Somos creados para conocer a Dios. Necesitamos saber, en primer lugar, quién es Él. Somos creados para ser como Él. Somos creados para manejar la creación. Somos creados para manejar la creación. Hay dos preguntas que quiero que las analice ahí donde está sentado. Y las analicemos a la luz de lo que Dios puede decirnos. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? En realidad, ¿qué intenciones tiene Dios? Y pregúntele al que está a su lado, ¿por qué derramó su sangre Jesús? Pregúntele a ver qué le responde. ¿Por qué Jesús derramó su sangre? ¿Para qué Jesús derramó su sangre? ¿Alguien encontró alguna respuesta? ¿Alguien pudo decir para salvarnos? Posiblemente. Para limpiarnos de todo mal, posiblemente. Para comunicarnos con Dios. ¿Para qué o por qué derramó su sangre Jesús? ¿Sería por una cosa o por varias cosas? ¿Por qué? Vamos a la palabra de Dios en Colosenses 1:16. Si tienen su Biblia, hoy sí la pueden. Ahí está en las pantallas. Pero yo la voy a utilizar. Quiero que ahí la estés leyendo. Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Porque en Él fueron creadas, a ver si todos lo leemos, porque en Él fueron creadas las que hay, visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a quedarnos con ese versículo ahí. ¿Por quién fueron creadas las cosas? ¿Por quién? ¿Quién creó la música? ¿Quién creó los idiomas? ¿Quién creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos? Dice, por Él fueron creadas todas las cosas. El que está a su lado fue creado por Dios. El que está atrás de usted también fue creado por Dios. El que está al frente suyo también fue creado por Dios. ¿Alguien que levante la mano que fue creado por Dios? ¿Alguien celebra eso? Vamos al 17. El 17 dice,
y en Él antes de todas las, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a ver el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase, que en Él habitase toda plenitud. El 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Dos cosas a resaltar en todo eso que leímos, porque la pregunta anteriormente es, ¿por qué derramó su sangre Jesús? ¿Por qué derramó su sangre Jesús? ¿Qué nos dicen estos versículos? Nos dan la respuesta. Dice, para reconciliar, ¿para qué? Para reconciliar consigo todas las cosas. Dios murió en la cruz para reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué hizo Jesús a través de su sangre? Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Vamos a ver. ¿Cuántos somos iglesia acá hoy? Para ser iglesia, ¿qué se necesita? Para ser iglesia, ¿qué se necesita? ¿Posible haberle entregado el corazón a Jesús? Paso número 1. Usted recibe a Jesús y nos volvemos parte de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Pero la iglesia no tiene ninguna, usted no va a decir que es iglesia solo viniéndose a sentar. O solo viendo y escuchando qué hacen los demás. Hacemos iglesia cuando trabajamos por su obra. Levanten la mano los que trabajan. No, mejor no, los voy a meter a rollos. Ahí, de manera consciente o inconsciente o como sea, ¿cuántos están trabajando hoy por la iglesia? ¿Cuántos estamos trabajando hoy? Y cuando yo le digo trabajar por la iglesia, no necesariamente en X ministerio dentro de las funciones, digamos, de una iglesia local. ¿Cuántos estamos trabajando por la iglesia donde quiera que estemos? Ahí usted es iglesia. Vamos a ver. Dice Colosenses que Él reconcilió consigo todas las cosas. Todas las cosas Dios las reconcilió. Y también dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a ver acá. Síganme las diapositivas. Vamos a ver la iglesia en el centro. Sigamos. La iglesia, como estábamos estudiando, no es una esfera más, no es un área más.
La iglesia, simple y sencillamente, es la iglesia. Y de la iglesia se deriva cualquier otra área. Iba por pasos, pero ya me tiraron toda la diapositiva. La iglesia. Dice Colosenses que Él vino a reconciliar, ¿el qué? No lo escucho. ¿A reconciliar qué? Todas las cosas. La iglesia vino a reconciliar la familia. Jesús vino a reconciliar las familias. Y en la familia, Él se representa como el Padre. Él se representa como el papá de la casa. Y por eso dice, maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. La iglesia vino también a reconciliar el gobierno. Tenemos la diapositiva. La iglesia vino a reconciliar el gobierno. ¿Quién representa a Jesús en el gobierno? Representa, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos decimos, bueno, la iglesia, ¿qué tiene que ver con la política? ¿Qué tiene que ver la iglesia con eso? Preguntémosle al Rey de Reyes, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién debería gobernar? Dice que Él vino a reconciliar todas las cosas. Vino también a reconciliar la economía, la que está en verde allá. La economía es el Jehová Jireh, el Dios que provee. Vino también a reconciliar la ciencia, la tecnología. ¿Quién representa o qué representa la ciencia y la tecnología? Representa al Dios creador. La educación. La educación representa a Jesús, el gran maestro. La comunicación, que representa al Dios de la palabra viva, y el arte y el ocio, que representa al Dios alfarero. Hoy sí estamos resumiendo de alguna manera todos los temas que vimos hace algunos días, y que la iglesia es la que influye en todas estas áreas, porque Jesús vino a reconciliar todo lo que Él mismo creó. Vamos a ver las intenciones de Dios. Pasamos. ¿Creen ustedes que Dios tiene intenciones buenas para el que está a su lado? Dígale que está a su lado, Dios tiene buenas intenciones para usted. Dios tiene buenas intenciones. Miremos ahí la diapositiva. Las intenciones de Dios, presentes y futuras. Y aquí por acá está el ser humano. ¿Cómo miramos al ser humano ahí? Anda con una venda en sus ojos, anda en muletas, anda con un brazo quebrado, por ahí anda un piecito también quebrado. Miren qué interesante. Las intenciones de Dios para usted y para mí son buenas. Y las intenciones de Dios son para hoy y también para mañana. Son para el presente y son para el futuro. ¿Alguien dice amén?
Y miramos ahí a ese ser humano que nos representa a usted y a mí, quebrantados, arruinados, enfermo, triste. Ahí está, ciego, manco. ¿Cómo puede ver este ser humano las intenciones de Dios, presentes y futuras, si está cegado y si está todo quebrado? ¿Cómo las puede ver? ¿Alguien me puede decir cómo puede hacer él para ver eso? ¿Cómo? Y hay otra cosa peor. Sigamos la diapositiva. Y es que hay un muro. Hay un muro que se llama, y eso todavía le vuelve más ciego. Del otro lado hay algo bonito para él, pero hay un gran muro que ni tan siquiera puede creer que un día puede ver, que un día puede correr, que un día puede soñar y dejar esa muleta. Porque esta es la situación social que está viviendo o que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué podemos hacer para que la sociedad pueda ver un presente y un futuro hermoso en el Señor? Sigamos. Miren ahí. ¿Qué pasó con el muro? Hay una ventana. Hay una esperanza. ¿Quién es la esperanza? Ahí está arriba. No diga Cristo, diga la iglesia. Porque Cristo le dio autoridad a la iglesia. Y la iglesia es la ventana para una sociedad en crisis. La iglesia es la ventana para una sociedad que necesita de Jesús. ¿Alguien dice amén? Posiblemente deje de ser ventana y sea un portón de esperanza para ese hombre, para esa sociedad. Pero ¿qué mensaje vamos a transmitir? ¿Qué mensaje le vamos a dar a esa sociedad? ¿Qué mensaje le va a dar la iglesia a esa sociedad? Siguiente. Yo sé que casi no cambia mucho, pero hay unas pequeñas letritas en la ventana, si las logran ver. La F de lo físico. Decirle, la iglesia es la ventana para ese hombre. Ese hombre está enfermo totalmente, desnutrido. Ahora, ¿qué mensaje le va a dar la iglesia? ¿Qué creen ustedes que necesita primero él? Salud, por supuesto. Si usted le llega predicando la palabra de Dios que se va a ir al infierno, sí está bien, o sea. Que arrepentite, por eso estás así. Yo le aseguro que si a esa sociedad que está así, usted llega a lo físico. Hay gente que le va a demostrar a Jesús dándole alimento, dándole una esperanza. Y por eso estamos insistiendo que traigamos alimentos, que traigamos comida, porque es mucho más fácil
darle un plato de comida a esta persona y luego decirle que Jesús le ama. ¿Cierto? Pero es más complicado primero decirle que Jesús le ama, sí, pero ¿y a qué hora me va a dar comida? Y si llegamos, ey, qué pinta va. Si llegamos primero a lo físico de la persona, va a ser más fácil que podamos entender, que Él nos pueda entender el mensaje que queremos darle, ¿cierto? La segunda letrita que está ahí significa social. Las personas que están al otro lado del muro necesitan ser reconocidas, Padre. Yo creo que podemos poner en práctica aquí, de alguna manera, al final de los cultos, que nos cuesta, yo sé, pero ir y abrazar a alguien e interactuar con alguien. Y yo entiendo que salimos rápido, pero yo sé que estamos trabajando a través de grupos pequeños, tanto los varones como las mujeres, jóvenes, etc. Pero la gente que está del otro lado del muro necesita el mensaje físico y necesita el mensaje social. Usted es aceptado aquí. Usted se puede sentar conmigo en el culto. Usted puede compartir conmigo. Y estamos transmitiendo un mensaje mucho más completo. La siguiente letrita que está ahí es la sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es darle a la gente conocimiento. Si le damos a la gente conocimiento, va a ser una gente mucho más experta en lo que hace. Sabiduría. Y luego también está el mensaje espiritual, que Dios le ama y que Dios tiene salvación para su vida. Todos los que estamos trabajando aquí, los caballeros, levántenme la mano los caballeros, las damas y los jóvenes, que al menos sé que son los que tienen grupos pequeños y que trabajan de alguna manera más cercana con las personas. Llevemos en mente estas 4 cosas. El mensaje que vamos a transmitir al que está quebrantado, pensemos en lo físico de esa persona, pensemos en lo social de esa persona, pensemos en la sabiduría de esa persona y pensemos en lo espiritual de la persona. Somos seres integrales. Somos seres que necesitamos desarrollar todas las habilidades que Dios nos ha dado. Dios vino para reconciliar todas las cosas. ¿Hace cuánto usted y yo no le compartimos el amor de Dios a alguien? Dígame cuándo fue la última vez que usted influyó en alguien para que ese alguien hoy tenga éxito en Jesús. Dios tiene una palabra de bendición para nosotros. Dios nos quiere utilizar. Dios quiere que usted y yo seamos la sal y la luz de este mundo. ¿Cuántos tienen sabor en su vida? ¿Cuántos tenemos sabor para dar a alguien que anda necesitado? ¿Cuántas personas emocionalmente hoy andan destruidas? ¿Cuántas personas hoy emocionalmente
vinieron hoy a la iglesia, a la congregación, con un corazón desanimado. Alguien aquí esta mañana vino necesitado de una palabra, necesitado de un mensaje, necesitado de una esperanza. La iglesia tiene que tener siempre la respuesta para esas necesidades. ¿Por qué tanta iglesia y por qué tan poca transformación? Es la pregunta que nos hacíamos. Quizá porque no estamos llevando el mensaje completo a las personas. Quizás porque no estamos desarrollando el liderazgo que necesitamos desarrollar. Si hay alguien esta mañana que vino o que siente que hay necesidad en su corazón, yo quiero decirle que esta mañana aquí usted puede dejar su necesidad. Yo quiero decirle que hay esperanza para su vida. Y Jesucristo dice, yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Jesús vino para salvar lo que se había perdido? Él vino a reconciliar consigo todas las cosas. Póngase en pie. Cierre tus ojos ahí donde estás. Y yo voy a pedir en este momento a todas las personas que quizás se sientan que andan con muletas o que andan vendados, andan quebrados, ciegos. Alguien anda triste hoy. Alguien anda con necesidad hoy. Yo voy a pedirle que puedas pasar. Y vamos a pedirle a Dios que pueda ministrar vida. Voy a hacer 2 llamados. Pero el primero lo hago para las personas que se sienten enfermas de salud. Alguien anda enfermo de su físico. Alguien anda cabizbajo, anda desanimado. Alguien anda quebrantado. Voy a pedirle que pueda pasar. ¿Habrá alguna familia que se siente mal, que está pasando problemas? Amén, amén. Ahí está bien. ¿Alguien más quiere pasar hoy al altar? Amén. Venid a mí todo el que esté cansado, el que esté trabajado. Yo lo voy a hacer descansar. Dile, Señor, aquí estoy. Toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Toda ceguera es quitada.
Hay esperanza física, social. Quizás algunos se han aislado o los hemos aislado de la sociedad. Pero Dios te regresa hoy. Dios regresa vida. ¿Hay alguien más ahí en esas bancas? ¿Hay alguien más ahí que dice, Señor, aquí estoy? ¿Hay alguien más ahí? Aquí estamos, dile, Señor. El siguiente llamado es para todos los caballeros, ministerio de hombres, para todos los que están trabajando en él, que puedan pasar. Para todas las damas que están trabajando en su ministerio, puedan pasar. Y por ahí, si hay jóvenes trabajando, pasen. Por ahí, si hay maestros, también pasen. Todos los que están ejerciendo una labor ministerial dentro o fuera. Y lo primero que vamos a hacer es venir y orar por los primeros que pasaron. Lo primero que usted va a hacer hoy, dígale, Señor, bendice a mi hermano que pasó. Así que ahí donde está, dígale, Señor, hay más líderes. Acérquese, acérquese. Ningún milagro Jesús lo hizo dice que Él tocaba a los enfermos. Dice que Él tocaba. Y dice que oremos los unos por los otros. Hay esperanza para el quebrantado. Y toda lágrima y todo corazón que hoy está triste, no hay lágrima que Dios no la entienda. Oh Señor, oh Jesús, levanta tu oración ahí donde estás. Levanta tu oración. Declara vida. Sigue levantando tu oración y dile, Señor, ministra vida, ministra esperanza.
alguien que está sentado, alguien que está allá atrás, ahí Dios te llena, ahí Dios te da vida, ahí Dios te da esperanza. Ministra vida, ministra vida, ministra vida. Vamos, aquí hay personas con necesidad. Vamos. Oh, Señor. Abraza a alguien, dile hay vida, hay esperanza. Señor Jesús, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, dile ahí en tu corazón: Señor, ven a mi vida, ven y gobierna mi vida. Señor, ven y gobierna mi corazón. Dile: Señor, te entrego mis necesidades, te entrego mi flaqueza, te entrego, Señor, te entrego mi ser. Ministra vida. Adóralo. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder. Dios está ministrando. Dios está ministrando corazones. Desciende una vez más, Llena, Señor. ese lugar. Con poder, Sí, Señor. desciende una vez Te adoramos. más, llena ese lugar. Ministra. Con poder, desciende una vez más, llena ese lugar.
Levanten la mano todos. Todos.